pero intentamos siempre trabajar un poco con todas las marcas, las que más se venden hoy en día, como BMW, Audi, Mercedes. Creo que si no has tenido una infancia fácil y vienes de la nada, es como que tienes esa sed por dentro, ¿no? Y que no te deja tirar la toalla. Por mucho que a veces quieras, es como que hay otra voz que, venga, va, vamos a seguir. Para que veas cómo cambié, me fui a trabajar y llevaba el mantenimiento de un hotel. Después de la política. Sí, de todo. Y bueno, ¿Cuál ha sido el coche más caro que has vendido? creo que era... ¿Quién ha sido la persona más famosa que le has comprado o vendido un coche? Bueno, he tenido varios. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Empresarios al Descubierto. Hoy estamos con Miguel de ML Automobiles. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerte muchísimo que hayas aceptado venir aquí, que nos expliques un poquito lo que tienes montado que ahora veremos. Y antes que te alargarme yo también, pues preséntate, explícanos dónde estamos. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Estáis en el concesionario de ML Automobiles y soy el CEO, el que a día de hoy lo gerenta. Y aquí estamos un poco y ahora hacemos un poquito más de detalle de cuál es el funcionamiento de nuestro negocio. Muy bien. ¿Quieres explicar un poquito también a qué se dedica ML Automobiles? ¿Es un concesionario multimarca? ¿Es de coches nuevos, coches segunda mano, para que también entendamos? Bueno, es un concesionario que hacemos un poco de todo, desde vehículos nuevos a vehículos seminuevos. Generalmente nuestra especialidad es trabajar el vehículo nuevo, kilómetro cero, o vehículo que proviene de gerencia, por decirlo de alguna manera. Son vehículos con muy poquito kilómetros, muy recientes, con un año o dos como mucho de antigüedad y sobre todo que tengan su garantía oficial. A mí me gustaría saber sobre todo por dentro, es decir, desde que buscáis el coche para comprarlo, tenerlo aquí hasta la venta, ¿cómo funciona? Es decir, ¿en qué os fijáis? ¿Cómo funciona? Bueno, es un proceso un poco complicado y complejo a la vez, ¿no? Nosotros trabajamos directamente con fabricante a través de distribuidor, entonces normalmente los fabricantes a lo largo del año, normalmente 2-3 veces, suelen hacer, ¿cómo se le diría? Que sueltan sus stocks. Entonces son stocks que han llevado directivos de la marca, que han hecho algún tipo de intercambio con alguna empresa muy grande y entonces estos coches los liberan a 2-3 veces al año. Entonces a partir de ahí nos envían diferentes listados y vamos haciendo como un poco de selección de lotes. Pues este vehículo, este, y vamos viendo cuál es la tendencia del mercado. O sea, hay que estar mucho encima, indagando, viendo qué es lo que se vende, qué no, y luego prueba y acierto. Al final hay coches que te crees que van a ser la hostia y que van a salir mañana y te los comes 2 o 3 meses y viceversa. Pero bueno, desde mi desconocimiento, todos los coches de aquí no compráis a la gente. Es decir, si por ejemplo tengo un coche y quiero comprarme otro, ¿compraríais mi coche o no se hace? Sí, normalmente si nosotros, por ejemplo, tenemos este Jeep o viésemos a que tipo kilómetros o civiles con cualquier vehículo y dices, mira, me interesa este vehículo, pero ¿sería posible dejar nuestro vehículo como forma de pago? Sí, obviamente hacemos una serie de procesos que es... El principal es que si tienes una idea en mente que nos la hagas llegar y si no nosotros hacemos nuestra valoración y te damos nuestra propuesta de compra, valoración. Si de ahí estás conforme, lo llevamos a nuestro mecánico a verificar que todo está correcto y se hace un estudio riguroso, estudio no sería la palabra correcta, ¿no? Sino un proceso detallado de verificar que todo está correcto y si es así entonces llevamos a cabo el trato. ¿Tenéis algunas marcas en que estáis especializados o vais un poco? Depende, lo tocamos un poco todo. Desde nuestro target es a partir de vehículos de 15.000 euros hasta lo que nos puedan pedir. Normalmente lo que solemos tener aquí es lo que nosotros catalogamos de gama media, que son vehículos, como te digo, vehículos de kilómetro cero, nuevos, de gerencia que serían pues vehículos subs, sedán, deportivos, pero más tangibles, con unos precios de 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico, 60 y pico, 90 y pico. Y luego, si normalmente ya pasa del 100 o 100 y poco, ya son vehículos más que los hacemos a la carta según la demanda del cliente o bien bajo pedido. ¿Importáis también coches de otros países? Cualquier tipo de vehículo que nos pida. Pero sí que es cierto que nosotros, al diferenciarnos un poco de los demás concesionarios, según qué gestión nos pidan o qué vehículo nos pidan, si no lo vemos claro, no hacemos esa gestión. Antes has comentado algo interesante que me gustaría que explicaras, que es cuando os equivocáis a la hora de comprar un coche. Es decir, ¿qué es lo más malo que puede pasar? ¿Que no lo puedas vender o siempre se vende? Es decir, al final, que no se pueda vender, es complicado. Pasa en un caso 1 de 1000, pero
el primer paso sería que si te has equivocado a la hora de tasarlo o el mercado transversal de un día para el otro, que normalmente es complicado porque siempre si vas estando encima lo vas viendo, pero bueno, como la situación actual que hay, ¿no? Que hay como una transición muy heavy, la gente no tiene claro qué coche quiere, si diésel, eléctrico, gasolina, híbrido enchufable. Entonces actualmente Alemania está como sufriendo una pequeña crisis de la automoción debido a la fuerte insistencia de China en entrar en Europa con vehículos eléctricos, mucho más competente que los suyos, perdido cuota de mercado, no venden, les ha bajado la producción, entonces todo eso afecta mucho al mercado. Entonces si tú has hecho una compra de un coche o para sacarte uno has afectado a ese precio y has sobretasado, pues luego si llega un momento dado y no lo vendes, pues tienes que bajar precio. Y si entras en pérdida, ¿no? Mejor sacarlo y perder 500 que no perderlo 2000. A mí me gustaría que explicaras un poco cómo funciona un concesionario. Es decir, tanto la parte de captación de gente que llegue aquí, como la parte comercial, una vez llegue aquí, cómo se le vende, la parte postventa, que creo que tiene un papel fundamental, tanto a nivel de imagen de empresa como de atención al cliente. Es decir, cómo funciona, por ejemplo. Bueno, al final para nosotros, y hago yo, y lo que le traslado a mi equipo son valores y principios, y creo que eso tiene que ser el fundamento de una empresa. Dentro de ello, para nosotros es muy importante el trato, el servicio y el producto. Entonces intentamos siempre tener un producto muy reciente, un producto bueno. Luego, que cuando la gente venga, independientemente de que compre o no, o que venga a hacer una consulta, que el trato que reciba sea excepcional. Y luego el servicio, ¿no? Que el servicio podría ir de la mano con el servicio postventa. Es decir, nosotros normalmente nuestros coches tienen garantía oficial y si es un coche que no la tiene, nosotros hacemos unas garantías serias de las cuales responden. De ahí a que lo llevamos a nuestro mecánico y que le haga una revisión profunda, a ver si todo está correcto, si hay que recondicionar algo o hay que hacer alguna puesta a punto, se le hace antes de la entrega. Y si luego, por A o por B, pues sucede que el vehículo se avería, ¿no? Al final puede pasar, como el humano nos falla en la salud, a un coche se puede averiar. Pues dentro de ello es responderle al cliente, darle atención, seguimiento y acompañarlo en el proceso. Y la verdad que nosotros debemos llevar unos 12 años, nunca hemos tenido ninguna queja del servicio consumidor ni problemas con clientes. Si ha salido cualquier cosa lo hemos resuelto siempre bastante inmediato. Al final es responder. Hablando de que sea algo que esté... No, obviamente, que esté que la persona cuando haya comprado que tenga, es decir, no que haya tenido un golpe por su cuenta y luego se queje, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si quiero comprar un coche y valoro diferentes concesionarios, ¿qué es lo primero o qué es lo que debería tener en cuenta? Porque realmente vas a un concesionario, tienes coche, o si lo quieres uno, la carta te puede pasar presupuesto para importarlo, pero me refiero, desde fuera que se pueden parecer todos igual, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, yo creo que ahí podríamos entrar mucho en detalle y había que tener en cuenta muchas cosas, pero al final no es como cuando te vas a comprar pues, una pieza de ropa o te vas a comer a un restaurante o algo, ¿no? Lo primero que te fijas es el trato. Si el trato es correcto, va contigo, te dan un trato, te generan confianza, te acompañan, no hablan más de la cuenta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, yo creo que son aspectos importantes a tener en cuenta. Entonces luego es un poco el instinto, ¿no? De cada uno y el feeling que te haya podido generar el vendedor. Por eso para nosotros es muy importante no hablar tanto, sino más escuchar, porque si escuchamos y atendemos las necesidades de la persona que entra por la puerta, sabremos cuáles son sus necesidades y iremos a ello a intentar serle de ayuda a resolverse. Claro. ¿Cuánta gente sois? Pues hasta ahora éramos 6. Ahora vamos a hacer unos cambios, nos vamos a cambiar de local y demás y vamos a reducir un poco la infraestructura, porque creo que va a haber un cambio y entonces es un poco anticipar al prever, ¿no? Quería explicar un poquito cómo lo tienes montado, es decir, viendo un poco el tipo de coche que tienes, un poco también las oficinas, qué es lo que hacéis, dónde llega el concesionario, dónde no llega. Creo que eso también es interesante para entender cómo funciona y sobre todo pues, a la hora de vender el servicio, las expectativas que generas de cara al cliente, ¿no? ¿Quieres explicar un poquito lo que tienes por aquí? Es decir, sí, veo que es BMW, Audi y Mercedes, ¿no? Que son las tres. Bueno, trabajamos un poco todas las marcas, pero como te he dicho, al trabajar directamente con fabricante a través de distribuidor, vamos un poco también a lo que... Hay años que, por ejemplo, Audi tiene más sobrestock y suelta más vehículos, otro año Mercedes, otro año Volkswagen, pero intentamos siempre trabajar un poco con todas las marcas. Pero sí que es cierto que creo que son las que más se venden hoy en día,
como BMW, Audi, Mercedes, que son las marcas que más suelen salir, pero si bien hace poco también vendimos un Renault, tenemos un Jeep, tenemos una Mercedes que es una preparación especial, que es una camper ya off-road, todoterreno. Esta la tenemos en 97,900. Porque realmente a nivel de coste de la camper o del coche, ¿cómo funciona el tema? Es decir, que se aplica siempre el mismo porcentaje, depende de la marca, depende del concesionario, Claro, depende de la urgencia de vender. Claro, yo creo que es un poco a criterio de cada uno, ¿no? De su manera de ejecutar. Dentro de ello hay como un poco un baremo, no es lo mismo un coche de 20.000 que un coche de 100.000, ¿no? Entonces no es lo mismo, yo qué sé, la camper, la garantía que le puedas dar, para nosotros es importante y no vendemos sin garantía. Si no es la oficial, nosotros contratamos una garantía. Si esa garantía por cualquier motivo no la podemos contratar, no vendemos. Entonces, a lo mejor esa garantía te puede valer, según el vehículo, puede ir desde 500 hasta 3.000 o 4.000 euros. Entonces, pues esto es un margen que tienes que tener en cuenta y luego, evidentemente, un margen limpio para ti, que puedes tirar, pues no sé, por coche 2.000, 3.000 euros y luego, según el valor, pues si damos un coche 100.000 euros, no te puedes ganar 3.000 euros. Te vas un poco a buscar unos 5.000, pero depende, también es el momento, el vehículo, esto lo... ¿Cómo se estructura por la cantidad de gente que tienes y habiendo montado un concesionario hace años desde cero? ¿Cómo lo estructuras? Es decir, ¿cuál es tu rol aquí? ¿Cuál es el rol de cada uno? ¿Tienes administración? ¿Tienes marketing? ¿Tienes venta comercial? Tenemos un poquito de todo. Como ya has dicho, pues un poco el departamento de marketing, que es un poco entre todos. Entonces, voy a empezar por el principio, ¿no? ¿Cuál es mi papel aquí? Pues al final, CEO, gerente, ¿no? De lo que hoy se cataloga así, es un poco estar en todos lados. Entonces, para mí es muy importante que cada miembro del equipo tenga clara cuál es su función y sus responsabilidades. Entonces, dentro de ellos, si yo me ocupo de esto y de esto, pero luego puedo echar una mano a mi compañero, es recíproco, ¿no? Que nos ayudemos. Entonces, cada uno se ocupa de sus tareas y yo estoy un poco encima de todo. Yo principalmente me ocupo más, ¿no? Pues de elaborar alguna estrategia, pero siempre me gusta comentarla con mi equipo, de gestionar el día a día y de estar según con qué clientes. Y más a más también un poco el tema de las compras, negociar con los proveedores, indicar los precios que se van a poner a la venta, ver un poco los coches que nos traen a cambio, pero dentro de ello siempre intento que todo el mundo sea partícipe. Me gusta que todo el mundo aporte ideas, aporte su granito de arena. Claro. Bueno, yo creo que en equipos así más pequeños, sobre todo que podemos ser mucho más transversales entre departamentos, ¿no? Porque realmente es un poco de todo. Creo que es clave que todos aporten un poco su punto de vista, o al menos la experiencia que puedan tener. Hay algo más, sino generar ideas, porque al final tú puedes tener una persona en tu equipo que tenga más creatividad que tú, entonces tú puedes exponer una idea y con su creatividad, hostia, puede ser una idea de la hostia. Y si más no, cuando tú haces a todo el mundo partícipe, pues hostia, creo que se genera un buen ambiente de trabajo y bueno, yo creo que eso aporta mucho a la hora del cliente final. Creo que estáis en un sector que la parte comercial es de las más importantes y sobre todo de las más o que más gente se ha querido dedicar a la parte de ventas. Diría que inmuebles y coches, ¿no? Que quizás son. En el tema comercial, ¿estás tú en el día a día aún haciendo venta? Sí, a mí me gusta mucho, a mí desde bien pequeñito me fascina mucho el mundo de los negocios y el mundo de la venta, y yo inconscientemente desde pequeñito pues en el cole ya intercambiaba cosas con mis amigos, siempre desde bien pequeño ya vendía cosas y bueno, empecé así. ¿Qué consejo podrías dar a la hora de vender? Porque creo que tenéis, bueno, en general no, pero en este caso tú, una experiencia brutal en la parte comercial. Estoy seguro que has vendido millones de euros en coches durante tantos años. Entonces, ¿qué consejo podrías dar a la hora de vender? Escuchar más que hablar y no querer ser algo que no eres, ser tú mismo. Al final creo que muchas veces nos equivocamos queriendo ser algo que no somos. Y, bueno, lo que se habla mucho, ¿no? Últimamente de la autenticidad y ser natural, pues creo que eso prevale. Y al final ser honesto y transparente. Porque una venta es generar confianza y si tú al cliente al final le generas confianza, luego ya viene todo de la mano, el trato, el servicio, y ya conlleva una serie de cosas y es ahí donde podemos intentar fidelizar al cliente. Y yo creo que hoy en día podemos tener clientes buenos y muy fidelizados, pero bueno, un cliente al final hoy va aquí, mañana ya va un poquito a todos lados, y más hoy en día con internet, ¿no? Claro, que de todas estas técnicas que seguramente vas a escuchar a la hora de vender, ¿hay alguna que digas, mira, esto me funciona, esto no me funciona?
me parece una tontería, ¿no? Porque si te pongo en mi caso, ¿no? En tema de marketing, cuando metes el servicio, cuando digas el precio, no digas nada más. O quédate en silencio hasta que la otra persona habla. O puntos de dolor, ¿no? Porque a veces a la hora de preguntar, tú en este caso, con la experiencia que tienes, ¿qué es lo que aplicas? Bueno, es que aquí te podría descifrar muchos tips, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero a mí, por ejemplo, ya desde bien pequeñito soy muy observador, entonces yo inconscientemente observo a la persona que entra, sin juzgarla, evidentemente, porque al final te encuentra cualquier persona con los pantalones rotos y te compra toda la tienda, ¿no? Pero sobre todo eso, no juzgar y observar y escuchar. Yo creo que eso es muy importante, porque ahí realmente atenderás las necesidades de tu cliente y sobre todo no juzgar, porque como bien he dicho no sabéis quién te entra por la puerta. Entonces siempre, sea un cliente como que si te viene a pedir un servicio de 500 euros o te viene a ofrecer un coche de 1.000 euros, de 2.000, aunque tú no sea tu target o no te dediques a esos vehículos, tenemos a gente que sí les pasamos ese vehículo, así de colaboradores, pero siempre es el trato, y para mí el trato y el servicio es fundamental. Yo creo que en mi caso también, que llevo no tantos años, pero unos cuantos años a la hora de vender el servicio, lo he intentado todo, sobre todo al inicio, que si los scripts, que si los guiones, que si las objeciones, que si los puntos de dolor, y te puedo decir que cuando me ha funcionado mejor y más he vendido ha sido cuando no he seguido nada y lo que te comentabas, ¿no? Ser transparente, ser honesto y explicarle lo que realmente hay detrás. Y yo creo que esta parte de empatizar con la persona que entra, con el cliente, da igual si le vendes un coche como si le vendes un servicio, es clave. Al final a veces creo que nos metemos muchos estereotipos en la cabeza, queremos seguir demasiados tips y demás. Lo que repito, siendo natural y auténtico, evidentemente pues siempre intentando aprender de cada situación, los errores son los mejores maestros y cuando realmente creo que tienes la actitud y la voluntad de querer aprender, aprendes. No es lo mismo el primer día que vendes un coche como el quinto día, el 10º. Claro. Antes contado que si no te fijas y que observas al cliente cuando entra, sin juzgar obviamente, pero ¿qué es lo que te fijas? Es decir, ¿en qué te fijas? Lo que dice, cómo entra, cómo va vestido. Bueno, yo lo miro un poco todo, pero es que en sí me gusta mucho observar y soy muy observador y me fijo en detalles que a lo mejor nadie se fija, pero intento sobre todo ver un poco, ¿no? Cuando vamos estableciendo la conversación, en qué reacciones puede tener, cómo habla, cómo no, pero como previamente también tenemos como un pequeño guión, por decirlo de alguna manera, que es como 5 preguntas. Entonces esas 5 preguntas te tienen que dar mucha información. Y tú haciendo esas 5 preguntas ya sabes o quieres encaminarte a lo que está buscando el cliente. Entonces ya es un poco más fácil. O si viene una señora que tiene niños y tal y que está buscando comodidad, confort, espacio, pues le vamos a ir a ofrecer un SUV, ya no le vas a ir a ofrecer un X2, un Mercedes Sedán, un todoterreno, ¿no? Un poco esto, bueno, las preguntas para sacar toda la información que precises. Y a la hora de negociar, es decir, una vez el cliente habéis hablado con él, le interesa un coche, esta parte de negociación es algo común en este sector, es decir, en vuestro caso. ¿Suele hacerlo la gente? Sí, bueno, yo creo que hoy en día en cualquier sector negociar está al pie del cañón, ¿no? Y todo el mundo siempre quiere, yo creo que cuando vas a comprar algo o cuando vas a comprar algo, quieres sentirte ganador. Entonces, por mucho o poco, siempre quieres regatear alguna pequeña cosa, ¿no? Yo qué sé, en ropa, por ejemplo, no se ve tanto porque al final cuando vas a una tienda no sé el precio que es, pero sí que hay negocios que lo provocan más. Aquí sí que es un sector que la gente quiere siempre negociar o vienen con ofertas satánicas y entonces ahí ya sabemos un poco hasta dónde podemos bajar, hasta dónde no, porque hay un margen que tiene que ser fijo para cubrir nuestros gastos y demás. Pero dentro de ello, pues bueno, tenemos como un pequeño margen de negociación y sí que estamos abiertos, porque al final pueden entrar muchos factores. A lo mejor tienes un coche que se te atasca un poquillo y no quieres dar salida, a lo mejor coges un coche que no cogerías para dar la accesibilidad, depende del coche, del momento. Viendo un poco esto, ¿vale? Me gustaría hacer una pregunta antes de pasar a la segunda parte, y es, no sé si tienes el coche aquí o no, porque ahora tienes poco esto por lo que estáis haciendo, pero ¿cuál es el coche más caro que tienes aquí o el que has tenido y que has vendido? Creo que es algo que veo de todo, ¿no? 50, 80, 90 comentabas, estoy seguro que has tenido coches mucho más caros aquí. Sí, hemos vendido también
hemos tocado mucho vehículo clásico, que ahí los valores pueden ir desde... Es que repito, los valores pueden haber de todo tipo, pero hemos vendido algún Ferrari, Lamborghini, hemos vendido Porsche, GT2 RS, hemos vendido varios coches, estarían en torno a los 400. Porque estos coches que tienes aquí son tuyos, es decir, realmente los tienes comprados y están aquí. Estos coches que tú comentas ahora, como el Lamborghini, ¿también lo compras tú y lo tienes aquí? Bueno, depende, alguna vez hemos comprado algún vehículo así de alta gama y lo hemos tenido y hemos visto que ha sido una muy buena oportunidad o que te sale el negocio del año. Pero generalmente esos vehículos son más bajo pedido o alta gama. Ahora hace poco, hemos tenido una semana así, dimos un GT3 RS de los nuevos. Bajo pedido, el cliente, pues tenemos a nuestros proveedores, lo conseguimos. Muchas veces también tenemos diferentes vehículos que nos piden, pues un Porsche Cayenne de los nuevos así. Entonces ya te hacen el pedido y es un bajo pedido. Sí. Pero si depende de que el fragmento de vehículos solemos hacerlo bajo demanda. Porque realmente este tipo de clientes que compran este tipo de coches, que son gente que tiene que los colecciona, que invierte en este tipo de coches, o simplemente es por capricho para tenerlos un tiempo. Bueno, yo creo que hay gente que los coge mucho por capricho, que se hablaríamos de un Cayenne, de un Porsche, un GT3 RS, y luego hay el factor que ya entra, que gente que lo hace como inversión, que coleccionan coches. Entonces ahí me van a piezas, pues como un Peugeot One, un GT2 RS y piezas así. Realmente tenéis clientes que suelen comprar, que suelen repetir, imagino que sí, pero que compran diferentes coches al año. Yo no te digo en años, sino al año, que me parece una barbaridad. Sí, hay de todo, ¿eh? Hay clientes que son cliente capricho, por decirlo de alguna manera, pero tampoco es capricho, sino es que le gustan los vehículos y él quiere una rotación y sabe que si lo va vendiendo rápidamente, pues su pérdida será poca, ¿no? Si lo compra nuevo, o a lo mejor coge este coche, le hace 1000 kilómetros, no acaba de convencer, se queda o sí que hay clientes que van haciendo pues, dos, tres veces al año cambiar el coche, o según, pues, te gustan los coches, ¿no? Ya terminando con eso, escuché una vez, si no me equivoco, un podcast de José Elías, no me acuerdo si era él, pero creo que sí, que decía que no había sido capaz nunca de sacarle un beneficio a los coches. Que había tenido diferentes coches de alta gama, pero que eso que le decían lo disfrutas, lo vendes, y que no había sido capaz de nunca rentabilizar, si no me equivoco, o de ganar dinero con un coche por otro. Ahora que decías esto de gente que lo hace, ¿es posible? ¿Se puede hacer? Bueno, yo creo que según el vehículo, pero tampoco antes no pasaba tanto, o sea, es que, como te digo, si hay un cambio en el mercado, como pasó pues, hace 2 o 3 años, ¿no? Que no habían coches nuevos, los vehículos de inversión se dispararon, pues ahí hubo gente pues, que ganó dinero. Cuando lo compró nuevo y luego lo fue a vender, o que lo compró y lo vendió más caro que lo compró, normalmente la tendencia es que no, que con un vehículo siempre tendrás una pérdida, sea más grande o más pequeña, según cuando lo vendas, los kilómetros y demás. Pero sí que puedes ganar de dinero según qué vehículo. Si es una pieza un poco limitada y tú pues has tenido la suerte de conseguirlo y luego lo vendes al cabo del tiempo, hoy en día sí que hay gente que gana dinero con los coches, pero por mayoría no. A nivel de oficinas y demás, ¿cómo tienes estructurado esto? Es decir, ¿qué tienes? ¿Toda la gente aquí? ¿Tienes a alguien trabajando en teletrabajo? No, normalmente estamos todos aquí, lo que pasa es que hay una chica que, bueno, para tener más cobertura horaria, pues empezamos a las 8:30 hasta la 1 y luego de 2:30 a 6 lo hace mi compañera Natalia, luego tenemos a Josep que hace de 9 a 1 y de 3 a 7 y yo estoy un poco, según no tienes horario, ¿no? A veces a las 7 de la mañana estás contestando a mi WhatsApp o planeando algo, o se hay que ir a buscar un coche o hacer un viaje, diferentes gestiones. Entonces, por ejemplo, Natalia es como mi mano derecha, entonces ella se dedica un poco a todo. Me gusta que quien esté en el equipo sea un poco polivalente, ¿no? Y que puedas hacer, pues si hay que hacer cualquier gestión burocrática, si hay que hacer cualquier gestión administrativa, que si hay que tener a un cliente, pero tienes tus funciones principales. Entonces, pues lo tenemos dividido en sectores. Entonces, ahora actualmente teníamos un chico que nos hacía un poco las redes, ahora cambiaremos de empresa, que nos hacía las fotos, ahora ya no está con nosotros y ahora lo hacemos un poco entre nosotros. Entonces cada uno nos dividimos tareas y funciones y cada uno se ocupa de unas cosas. Vale, pues si te parece, vamos a la siguiente parte, nos sentamos allí dentro, vemos un poquito, me gustaría saber, ya me explicaste un poco cuando nos conocimos de dónde venías, la parte política y demás, que luego puede ser interesante, y sobre todo esta parte más comercial, creo que es un sector tipo el vuestro,
es fundamental y comentamos y seguimos. De acuerdo. Vale, ahora que estamos aquí, me gustaría saber ahora entrando un poquito más a nivel de emprendimiento. ¿Vale? Ya lo hablamos tú y yo cuando nos conocimos y me explicaste un poquito lo que había detrás, pero creo que es súper interesante que puedas aportar esta experiencia y sobre todo esta visión de cómo ves las empresas. ¿Vale? Me gustaría preguntarte cómo se te ocurre en 2013 montar esto. Bueno, en realidad en 2013 no monté esto, ¿no? Es como todo tiene una manera de empezar, ¿no? Las grandes empresas siempre lo han hecho, entonces 2013 yo venía un poco de un cambio radical de vida. Estaba en un negocio con mi hermano que era de ruedas, teníamos 2 talleres, yo gestionaba uno, bueno, estaba bastante alocado, era bastante joven, luego tuve una experiencia que entré en la política, tampoco acabo de salir del todo bien, dimití de ese cargo y a partir de ahí un poco iba a la locura. Entonces, para que veas cómo cambié, me fui a trabajar y llevaba el mantenimiento de un hotel. Después de la política. Sí, de todo. Y bueno, y cuando estaba ahí, ¿qué hacía? Pues lampistería, electricité un poco de manitas. Y bueno, tenía mucha idea, pero rápido me dieron la responsabilidad y rápido llevaba ya un poco como el hotel. Estaba solo, a veces con un compañero. Entonces una vez me trasladaron y me llevan a una obra porque había que mover unas máquinas de aire acondicionado muy grandes. Y en estas se me cayó una máquina encima de 1000 kilos. Entonces, como pude, la soporté, la aguanté y me fui para el lado. Y al irme se me fue el brazo para atrás y me hizo una elongación del plexo braquial derecho. Que es que a día de hoy, ves, no estoy bien los dedos, tengo la mano un poco más hinchada, me suda más este sobaco y demás. Y a raíz de eso, pues tuve que estar 1 año de baja. Entonces me estaba volviendo loco, ya no sabía qué hacer. Y bueno, es el típico momento que te metes a hacer cosas. Entonces, con un buen conocido mío, que estuve bastante tiempo trabajando con él, que éramos como socios, pero cada uno tenía un poco su empresa, que también lo hice con mi hermano, me puse a vender algún coche, le hacía algún pase y dije, hostia, pues me ganaba bien la vida, conseguía un cliente y me daba una comisión, o conseguía un coche y me daba una comisión. Entonces empecé a ver que dije, hostia, al final vendo coches, pues bueno, me voy a poner en materia. Entonces fui a la CAS, ¿no? A la de esto de seguridad social, y les dije que me dieran el alta o que llegáramos a un acuerdo o algo, y sí, así fue, cogí el alta y me puse a vender coches. Entonces empecé vendiendo un coche en la calle. Yo tenía mi coche, lo vendí, no, me lo invento, tenía un coche, lo vendí por 5.000, con esos 5.000 compré un coche, lo vendí a 5.500, compré otro coche y fui haciendo así, hasta el día pues, de poder generar un capital interesante para... Entiendo que tenías un conocimiento sobre coches. ¿O vendías o era algo más, o más sobre ventas? Me gustaba, pero más que un conocimiento se me daba bastante bien vender. Entonces siempre intentaba encontrar la manera de poder venderte ese coche o ese algo. Y entonces, pues como todo, has dedicado mucho tiempo, muchas situaciones te han salido al revés, has perdido dinero, pero bueno, vas aprendiendo según y luego, claro, vas perfilando, mejorando, ya pues te ubicas en un local, ya no lo haces en la calle, no tienes una nave. Yo me acuerdo, y siempre me lo dice mi pareja, que se acuerda el día que yo firmaba contratos en los capós, ¿sabes? De cómo lo haces hoy en día, ¿no? Pues es ir evolucionando, y al final también ese camino, todo ese proceso, bueno, es lo que te va curtiendo. ¿Cómo relacionas la política? Esta parte, porque al final la parte de saber hablar, de explicarlo, de convencer, de gesticular, ¿no? de las expresiones que sueles hacer, tanto verbales como no verbales, ¿cómo relacionas a la hora de vender? Pues yo creo que todo en la vida es vender, ¿no? Entonces al final es, independientemente el sector, el ámbito, pero todo es vender. Entonces yo qué sé, cuando te vas de fiesta con tus amigos y quieres ligar con una chica, vas a vender lo mejor de ti. Entonces en realidad siempre estás vendiendo. Creo que al final es un poco de trabajo interno y de cambio de mentalidad, y es trabajarte a ti, ¿no? Pues tus fobias, tus miedos, el que respeto a hablar en público, el respeto a hablar ante una cámara, y al final te vas curtiendo y te vas trabajando, y creo que al final, como todo, hay que entrenarlo, pero es como todo, ¿no? Si ya lo tienes innato o tienes ese dote y al final es pulirlo, trabajarlo, pues... Claro. Una vez te pones a vender coches en la calle, como comentabas, ¿cuál es la evolución? Es decir, ¿coges la primera nave o primero tienes diferentes coches? ¿Cómo sigues? Bueno, yo primero, cuando hacía eso, intermediaba con este chico y le conseguía coches, le conseguía clientes. Luego hice una empresa con mi hermano. Él tenía una empresa, hicimos una extensión de coches y eso me parece que duró 1 mes o 2, y luego dije, oye, me voy a montar mi empresa. Entonces me hice un comercio
físico, a título personal. Vale. Y a partir de ahí trabajaba igual con este chico, pero como que cada uno tenía su empresa, sus coches, luego invertíamos en coches a medias y íbamos haciendo así un poco. Luego acabemos mal, no dejamos de entendernos y entonces ahí ya empezó más el camino a la aventura. Entonces ya me busqué una nave, tuve una nave que la primera creo que estaba en la Cortinada, era bastante grande y ahí metía los coches, hacía anuncios en internet, iba al mecánico y hacía lo que podía. Luego ya pasado eso, al final vas creciendo, vas conociendo gente, me hice una tienda en La Massana y tenía una tienda y una parcela exterior y ahí ya empecé a tener volumen interesante de coches. Entonces me llegué a dar cuenta que si quería diferenciarme tenía que mejorar en todos los sentidos, mejorar yo como empresario, como gerente, emprendedor, como persona, producto, servicio, trato y vas viendo, hostia, aquí no he actuado bien o aquí lo tenía que haber hecho así. Entonces en esto autocrítico, ¿no? Y autoobservación y empecé cogí una maleta, me acuerdo una vez, y que esto el chico que trabaja con nosotros nos lleva a las redes, flipó ese día. Cogí una maleta de estas de típico de reuniones y le puse folios dentro y me fui a ver a un distribuidor y me senté frente a él a través de un contacto y empecé a hablarle, lo típico, a explicar una película, pim pam, pero el tío me vio con tanto convencimiento que me acuerdo de su frase última fue: mira, Mikel, nosotros no solemos trabajar con muchos compraventas y si no son que ya adquieren un volumen, pero a ti por tu coraje y las pelotas que has tenido de venir aquí con una maleta que sé que la llevas vacía y por todo el rollo que me has explicado, vamos a trabajar juntos. Y me acuerdo que ese día le dije: mira, y es más, me voy a quedar ese coche, sin saber si eran buenos precios, si los iba a vender o si no, pero para que viera mi compromiso, que a lo mejor era la decisión más equivocada de mi vida, pero lo hice y me salió bien. Sí, arriesgada y fue un poquito así. Entonces empecé a buscar muchos distribuidores afuera para que tuviera acceso a buen producto y a producto que sea diferencial a lo que los demás podían tener, que los demás son muy profesionales, tienen muy buenos coches y demás, pero diferenciarte un poquito, y es ahí donde empecé a ir, a subir y al final muy buenos contactos pude obtener, que tenemos hoy en día y que seguimos ampliando. Claro. ¿Ha habido algún momento durante estos años que has dicho, esto no tira, así no puedo seguir, no está yendo bien? Yo creo que momentos así hay muchos y continuamente, pero también creo que son los que te hacen ver hacia dónde quieres ir realmente, redirigirte, dar otro paso, hostia, aquí la hemos cagado o aquí hemos perdido dinero, o has cogido gente y has apostado y te creías que era la hostia y luego al cabo del tiempo no era así. Te equivocas a veces como gerente, ¿no? O como jefe, porque al final no es fácil y día a día ¿no? Hoy te viene un trabajador, mañana se levanta del revés y todo son aventuras, pero creo que es eso, ¿no? Ir intentando hacer frente a lo que se te presente por delante. Claro, pero también saber cuando has tocado fondo, cuando tocas techo y siempre mantenerte en tu lugar. Porque por mucho que tengas o poco que tengas, es ser tú. Claro. Aquí, antes de hablar en la parte de mentalidad, que quiero hablarlo contigo porque ya lo hablamos un poquito cuando nos conocimos, me gustaría hablar un poco de lo que es de la parte de equipo. Es algo que siempre pregunto porque yo creo que ha sido uno de los desafíos más grandes para mí y donde más dificultades he tenido para montarlo, mantenerlo, entenderlo y muchas veces crecerlo, ¿no? ¿Tú qué consejos podrías dar bajo tu experiencia? Más que consejos, creo que es vivirlo. Entonces, viene un poco a lo que te decía antes y a lo que te acabo de mencionar, ¿no? Que creo que al final, si tú tienes la voluntad y te comprometes, ¿no? Y te lo propones realmente de querer aprender, aprendes cada día y de cada persona, ¿no? Porque al final es ser eso, ¿no? A veces nuestro ego, muchas veces, no, aquí soy yo el gerente y yo me quiero llevar el protagonismo y venga aquí para adelante y la imagen. Y no es así. Yo, por ejemplo, siempre, como te digo, no es una jerarquía horizontal, sino más, vertical, horizontal. Más horizontal. Y creo que todo el equipo tiene que ser partícipe, que todo el equipo se sienta a gusto, que al final que cada persona sea importante y que asuma responsabilidades y siempre esté preparada para asumir nuevos retos o nuevas responsabilidades. No que se estanque, no, estas son mis funciones y ya está, no. Estas son tus funciones, pero también puedes hacer estas. Entonces de ahí que sean un poco polivalentes, que compartan con los compañeros, que hagan un poco de todo y sobre todo
tener en cuenta la prueba y error. Tienes que permitirte el error y que forma algo del crecimiento y saber que se van a equivocar, que la pueden liar, pero entonces el corregirlo con buenas palabras. Y creo que esto también, a medida que vas viviendo diferentes situaciones, que vas creciendo, que si te gusta leer, que si te gusta indagar un poco, investigar en ciertos ámbitos, te vas curtiendo y te vas transmutando, cambiando continuamente. Entonces lo que eras ayer ya no eres hoy, ¿no? Claro. Bueno, y sobre todo, tal como vas creciendo, te vas dando cuenta de lo que has hecho que no estaba bien. O entiendes muchas de las cosas que cuando pasaron no entendías. ¿Vale? Es decir, a mí me pasa, no solo vale, ahora ya lo sé, sino vale, ahora entiendo el por qué no funcionaba. Claro. Tanto a nivel de equipo como cualquier otro trabajo que haya dentro de una empresa, pero entiendes muchas de las cosas tal como te vas formando. Correcto, o por ejemplo mucho, ¿no? A veces cuando compartes con muchas personas, ¿no? Pues al final te sientas a comer con tienes una charla más interesante, menos, profundizas, o con gente de más antaño, más mayor, ¿no? Entonces a veces opiniones que te dan, que a veces todos los hemos hecho, ¿no? Cuando eres más joven o adolescente, tus padres te dicen un consejo, oye, ten en cuenta esto, y te lo pasas por el forro, ¿no? Y no le haces caso, pero luego, al cabo de los años, hostia, ahora entiendo por qué me decían no, y comprendes el por qué te decían esto o aquello. Y creo que al final el camino del emprendimiento es uno de los más duros que hay en la vida, ¿no? Entonces, si te lo propones y realmente eres constante, perseverante, no te hundes, porque hay días que lo quieres tirar todo por la ventana, pero como todo, te vas construyendo y te vas haciendo. Y a nivel de equipo creo que nos equivocamos mucho como jefes a veces, ¿no? Porque al principio todo es sentimiento, tomas decisiones más con el corazón que más con conciencia y coherencia, entonces eso te pasa factura. Pues a veces le das demasiado a un trabajador y luego llega un momento que cuando es la hora de recibir dices, oye, ¿qué ha pasado aquí? Y esta rueda, entonces acabas implementando una normativa o haciendo un poco más de jerarquía. Creo que es importante que cada uno tiene que saber, siempre podemos ser compañeros, pero cada uno tiene que saber el lugar que ocupa cada uno. O dónde están los límites. Correcto, ¿no? Y luego, a raíz de eso, pues ir aprendiendo y prueba y error. Claro. A mí me gustaría hablar un poco de tema mentalidad. Que es algo que tú me contaste que te encantaba, que leías muchísimo sobre ello y que me gustaría entrar un poco más en detalle. Vale, entonces, si me querías explicar un poco cómo lo ves tú, porque al final es lo que tú decías, ¿no? Es decir, es muy bonito decir, vale, tengo una empresa, vale, tengo equipo, vale, tengo un negocio que tira, pero lo que supone llegar allí no está todo el mundo dispuesto a hacerlo, y los que lo hacen muchas veces, lo que tú dices, ¿no? O que nos pasa a nosotros, pues que un día lo tirarías o que pararías, un día no tienes ganas, un día estás más motivado, un día te eres el mejor, ¿no? Entonces, esta constancia, ¿cómo, en tu caso, cómo la trabajas? Bueno, yo creo que es un poco, como bien has dicho, ¿no? Que me gusta leer, me gusta indagar, me gusta compartir con personas más jóvenes, más mayores, lo que sean, pero siempre desde muy jovencito he tenido tendencia a ir con gente más mayor que yo, y eso creo que es muy bueno porque al final ya tienen un bagaje un poco más que el tuyo. Entonces siempre escuchar y saber escuchar, que creo que hoy nos hace mucho, es muy importante, y siempre estás aprendiendo. Al final el camino del emprendimiento es un camino muy duro y muy jodido, y tienes que hacer un montón de sacrificios, ¿no? A lo mejor tú tienes que estar trabajando cuando ves que tus amigos están de juerga, pero eso es tema de decisiones, ¿no? Oye, quiero seguir aquí, mañana quiero estar aquí, pues tengo que seguir estos pasos, ¿no? Como marcarte un poco tus objetivos, tus metas. Entonces creo que si no has tenido una infancia fácil y vienes de la nada, es como que tienes esa sed por dentro, ¿no? Y que no te deja tirar la toalla. Por mucho que a veces quieras, es como que hay otra voz que, venga, vamos a seguir. Y sobre todo experimentando la propia experiencia de la vida, y tú te pueden explicar misa, pero el vivir tú ciertas situaciones con tu propia piel, ¿sabes? Ahí dices, hostia, pues ahora sí, o hostia, mira, hacíamos esto de esta manera, pero pues hemos vivido con un cliente una serie de situaciones que no han sido las correctas, pues para que no vuelva a repetirse, tomas acción y dices, vale, pues ahora en adelante haremos esto y esto. O si te has equivocado en nuestros trabajadores, pues ahora haremos esto y esto, ¿no? Y entonces eso al final te va curtiendo, y al final, dentro de vivir tantas situaciones, pues el miedo que tenías a defender tu trabajo, vas aumentando tu valor, sube tu autoestima y te plantas, ¿no? Oye, este es nuestros servicios, esto tal. O ese miedo que tenías a ir a hablar con la del banco porque te crees que es mejor que tú, y al final puede tener un poco más de consciente, pero cada uno
es un ser maravilloso, ¿no? Dentro de su... es un ser único, entonces es que es mucha mentalidad y yo creo que hay que trabajarse mucho dentro para luego exponerlo fuera. ¿Cómo lo trabajas? Experimentando, sobre todo, teniendo charlas maravillosas con gente que creo que son mejores que yo en ciertos sentidos, que es lo que te provocan a mejorar, leyendo, experimentando, y yo soy una mente muy inquieta. Me gusta mucho, es que no paro de darle vueltas a las cosas, de cómo puedo mejorar esto, innovar, si hemos hecho este proceso, de alguna manera podríamos hacerlo un poco más ágil, ¿sabes? Y entonces valoro mucho el compromiso y la eficiencia de un trabajador. Entonces, soy una persona muy autoexigente conmigo mismo y yo creo que eso lo traslado, pero intento que no sea una exigencia excesiva. Y sobre todo, pues estar al lado de tu equipo, porque al final tu equipo es lo principal. ¿Cómo manejas el estrés? Como puedo. Sí, ¿no? Como todos. Si intentas canalizarlo pues haciendo deporte, ¿no? Pues a veces también tienes las decisiones que no son correctas, ¿no? Dices, oye, toma por culo, estoy cansado de todo, me voy a beber con mis amigos y te acabas pasando de la raya. Bueno, lo vas aprendiendo según, pero al final creo que todo forma parte del camino y del empresario, porque no todos son rosas y hay días y tiempos que todo va maravillosamente bien y hay momentos que, wow, tierra trágame, cómo gestiono esto, y al final te vas, ¿no?, curtiendo y te vas probando a ti mismo también. Bueno, que al final... A mí hay algo no que me preocupa obviamente, pero sí que muchas veces pienso, y es el tema de compaginar este emprendimiento, esta parte, esta dedicación, esta constancia, esta dedicación que le puedas dar al proyecto, que al final lo has montado tú, que tienes cariño y tal, compaginarlo con todo el resto, ¿no? Yo no, pareja, familia, amigos, en general, deporte. ¿Cómo compaginas? ¿Cuándo sabes dónde, bajo tu experiencia y con los años que llevas, sobre todo pues viendo de tantos cambios, ¿cómo lo compaginas? ¿Cómo sabes dónde llegar, dónde no llegar? Yo creo que eso aún en día hoy no sé hacerlo, o no sé hacerlo del todo bien. Entonces, prueba y error, intento pues organizarme bien, ¿no? Bien invertir mi tiempo, intentar que mi inversión sea sana y buena, que sea rentable, por decirlo de alguna manera. Intento que si llego a casa, tengo a mi pareja y a mi hija, pues que el tiempo que esté con ellas, plenamente esté con ellas, y dejar el trabajo, exceptuando que salga algo muy grave, ¿no?, o muy urgente, pero organizarte bien y dedicar un poco de tiempo para todo, porque a veces no nos damos cuenta y nos absorbemos con el negocio y con esa ambición desmedida de querer llegar a lo más alto, y que calma, ¿sabes? Tiene paso a paso, y no es lo mismo subir a esta montaña y subirla así recta que subirla haciendo el camino, ¿no? Y cuando vas haciendo las curvas, cada paso, cada curva tiene su aprendizaje. Entonces, cuando llegas aquí arriba, al final a lo mejor llegar es lo de menos, pero la persona que eras aquí no es la misma que vas a ser cuando llegas aquí. Y eso creo que es importante, y al final cada uno pues va buscando sus herramientas, ¿no?, sus propios recursos y su organización dentro de ello. Claro, bueno, compartir. Creo que va ligado un poco a la inmediatez que tenemos a día de hoy con todo, ¿no? Es decir, estas ganas, vale, tengo que llegar aquí, vale, pero tiene que ser ya. O no puede pasar mucho, o si no lo consigo me pongo nervioso, pero con todo, con el físico, con la alimentación, con el trabajo, con los objetivos personales, entonces creo que ha ligado un poco a eso, y saber compaginarlo y saber cuándo es suficiente, cuándo no es suficiente, es clave para que sea constante a lo largo del tiempo. Correcto. Yo creo que esto, como te digo, sigo aprendiendo, o la mejor manera de hacerlo, pero el propio error te da esa experiencia, y muchas veces yo no he sabido ver el límite. Es momento de parar, ya está, ya he trabajado suficiente, y por trabajar que no sea, ¿no?, le metes más horas que un reloj, pero llegas a un momento que dices, este es el tipo de vida que quiero, o qué quiero hacer. Entonces te empiezas a replantear cosas, empiezas a modificar hábitos, a modularte de otra manera, y empiezas a actuar de otra manera. Pues dices, prefiero ganar X menos a final de año y me cojo una mano derecha, y esa mano derecha al final empezar a conocerme, yo le doy unas instrucciones o lo que sea de cómo quiero que funcione, y libre albedrío, y ahí empiezas a ver un poco más calidad de vida, o para poder diversificar o poder hacer tu deporte o lo que sea, ¿no? Claro, en tu caso, por ejemplo, y ya termino con eso, a nivel de diversificar, con el negocio que tienes,
que es algo que, porque a mí siempre me dicen, ¿no? O en este caso, diversifica, pero que sea algo relacionado con el negocio que tú tienes. Métete en algo relacionado que puedas vender a tus clientes. En tu caso, por ejemplo, ¿qué has hecho? ¿O qué es lo que podrías hacer? ¿O qué es lo que tienes pensado? Bueno, eso es un poco, actualmente también tengo una empresa de marketing digital en la cual salió un poco como joven, porque la verdad yo no soy la hostia en informática, pero bueno, la parte comercial la dominas. sí, pero la parte comercial se me da muy bien. Entonces, a través de ello, bueno, de una comida, pues salió la empresa, empezamos a hacer cosas y bueno, a día de hoy con mi socio, hostia, una relación increíble y la verdad que, bueno, es un ámbito que era nuevo para mí y cada día aprendiendo, pues si vas a un evento, si vas a ver a un cliente, y al final todo es vender, pero vender algo diferente. Entonces yo creo que lo que me lleva siempre a hacer más cosas es esa admiración, ¿no? Del talento de la gente, el escuchar y los negocios y el vender. Es que vender, hostia, me gusta. A mí me gusta hablar, me gusta compartir, comunicarme y sentarme en una buena mesa con un buen vino y tener una charla profunda, hostia, creo que eso son de los mejores másteres que nos perdemos en la vida. Claro. Bueno, creo que todo negocio, venda coches, venda servicios o venda ropa, necesita vender de una forma u otra. Y si necesita mucho networking también. Y si la parte comercial falla, correcto, aquí hay nunca va a crecer. Yo conozco mucha gente que tiene un talento descomunal en programación, en el ámbito que sea, pero es muy nefasta a la hora de vender. Entonces, pues claro, son la hostia en esto, pero claro, esto les falla. Si no al final, se acaban buscando un socio, lo que sea. Has hablado mucho desde el principio en la parte de contactos, comisiones, que llegabas a un sitio, que conocías a otro y demás. En el tema de networking, por ejemplo, que ahora está muy de moda y sobre todo creo que irá más, sobre todo por el tema de que las automatizaciones, los correos en frío masivos y tal están perdiendo y la gente ya sabe lo que le están haciendo y creo que se va a recuperar más esta parte más personal de llamada, visita y demás. ¿Qué recomendarías? Porque imagino que, con lo que has dicho, ¿no? Tú a nivel de contactos y demás, ¿qué claves me podrías dar a mí, por ejemplo, en el tema de networking? Hostia, yo creo que es muy importante, ¿no? Es decir, la tecnología ya es algo que se pronosticaba a futuro y creo que ya es algo muy, muy, muy presente. Entonces, dentro de ello creo que no hay que perder la esencia. Sí, de cada uno, la esencia de tu negocio y el trato humano y esa calidad humana, porque por mucho que yo te pueda vender cosas por internet, si tú de vez en cuando vas a visitar físicamente a ese cliente o te vas viendo o tienes una relación así un poco más profundizada, hostia, el trato es diferente y es de las relaciones que se perduran y se mantienen. Entonces el networking es un poco esto, ¿no? Siempre estar dispuesto a vender. Al final un fin de semana te vas con tu familia o con tu pareja a comer a un restaurante y a lo mejor tiene un cliente, no me toques los huevos que estoy con mi familia, no. Bueno, siempre tener un trato o agradable, pero siendo tú, no queriendo ser algo que no eres. Y yo creo que eso es una de las bases, pero el networking, hostia, creo que al final cada uno debe mejorarse, ¿no? Y si eres un poco cojo en algo, al final con constancia y perseverancia es como si vas al gimnasio. El primer día no tendrás nada, pero si sigues a los 6 meses ya tendrás un resultado. Lo que creo que ahora buscamos demasiado rápido o inmediato el resultado. Claro. Entonces, sí, el inmediato que comentaba antes. Y el trabajarse a uno mismo, hostia, el lenguaje, el cómo te sientes, cómo te valoras, cómo te ves frente a una situación. No es lo mismo el primer día que te vas a negociar con un banco o con cualquier proveedor grande que cuando no, ¿no? Y entonces si no tienes esas bases mentales o que te preparas, pues rápido eres carne de cañón. Entonces, bueno, ves ir trabajándote, pues como todo, ¿no? La mente se tiene que entrenar, el cuerpo. Bueno, yo creo que es la parte de constancia que siempre hablamos, que se dice muy fácil, pero que es clave en cualquier cosa que hagas o que quieras conseguir. Bueno, y siempre fijarte metas y objetivos más grandes o más pequeños. Tengas la edad que tengas. Es siempre como, o sea, querer mejorar, yo creo que es bueno. Claro. Vale, pues ya estamos llegando al final de la entrevista. Sí que me gustaría, bueno, no sé si ya te lo he comentado antes, el tema de las preguntas. El tema de las preguntas sin filtros son cinco preguntas. De estas 5 preguntas, 2 puedes no responderlas, ¿vale? Y la idea es, pues, entender un poquito más lo que hay por dentro y sobre todo, pues, entender un poco de números, que creo que es clave en todo negocio. La primera pregunta es, ¿cuál ha sido el coche más caro que has vendido? Que hemos hablado un poquito antes, pero creo que... Como te he dicho antes, no lo recuerdo bien, pero creo que era 3 millones... o por ahí andaba, ¿sabes? Que ahí hicimos de intermediario, éramos 2 o 3 partes, era una pieza muy especial
Entonces yo tenía el contacto, el cliente al final y bueno, intermediando ahí. Creo que eran 3 millones, o vamos a ponerlo entre 2,5 millones a 3,5. Y para mí fue flipante, porque digo, hostia, veo, pero no, estoy cerrando, era la puta hostia, ¿sabes? Sí. Y ligado un poco a esto, ¿cuál ha sido el coche que más beneficio te ha dado? Depende, porque he tenido algún coche de gama alta que me ha dejado un buen beneficio, pero bueno, a veces te puede pasar esa operación que te pasa una vez cada 3 años que suena la flauta, ¿no? Y que dices, mira, me acuerdo una vez que hice una oferta, me ofrecieron un coche y dije, vale, voy a tirar esta oferta para que me diga que no. Pues me dijo que sí. Y pensé, hostia, ahora me tengo que quedar este coche y no, hostia, me dejó un buen beneficio. ¿Cuánto? ¿Se puede decir cantidades? Sí, mira, ese coche pues me dejó, no sé, unos 13.000 euros. Sí. Solo un coche. Sí, pero no, ojalá me pasara esto. No. Sí, pero fue esto de, no, yo creo que el hombre se iba y se quería y es que le daba verdaderamente igual. Hostia. Al final el truco creo que en cualquier negocio no está en la venta sino en la compra, ¿no? No, total. Pero claro, eso conlleva muchas cosas detrás, que es capacidad monetaria, capacidad de compra, de stock. Entonces, claro, no es lo mismo comprar 10 coches que comprar uno, a un mismo distribuidor me refiero. Claro. O comprar 10 productos, ¿sabes? Al final. Otra pregunta es, ¿quién ha sido la persona más famosa el que le has comprado o vendido un coche? Bueno, he tenido varios, muchos, pero no los mencionaré por nombres, pero pilotos de MotoGP, pilotos de World Rally Car, youtubers, gente famosa, políticos, sí. Curioso. Otra cosa... Por protección de datos, ¿eh? Sí, me imagino. El mayor aprendizaje que has tenido como empresario. Tengo cada día, ¿no? Pero es que es lo que te decía antes, es un poco el prueba y error y yo qué sé, cuando has vivido situaciones que piensas, mierda, ¿qué coño he hecho aquí? ¿Por qué he actuado así? Y no sé. ¿Dirías que ha habido algún punto de inflexión que digas, mira, a partir de ahora, o esto ha sido, o esto me ha marcado tanto? Sí, bueno, he tenido diferentes experiencias, ¿no? Pues de vender un coche y decir, hostia, ¿cómo me ha dado tanto por culo? Y solo por no querer escuchar más al cliente, no voy a dedicarme a vender ese tipo de coches. Lo paso y vas mejorando, pues te centras más en otro tipo de productos, sin desprestigiar ninguno. Sí, pero lo das pase, le das largas, que se dedica a otra gente y tú te centras más en este. Pero aprendizajes, ¡buah! Es que te podría decir 1000. Pero... ¿Algunos sí que digas que te haya marcado? Que lo recuerdes, que te venga constantemente en la cabeza. Pero bueno, el personal. Hostia, yo creo que porque todos estamos igual. Ha sido, ¿no? Y hostia, es que eso lo observas, ¿no? Y luego cuando comentas con gente, hostia, ¿y tú cómo haces las entrevistas y tal? Y tú te has estado 3 putas horas haciendo la entrevista, mirándote el currículum, haciendo una selección súper detallada. Y dices, venga, y cuando lo llamas, no, ya he cogido trabajo porque como has tardado tanto, dices, joder. Y al final creo que eso muchas veces ya tiene que ser un poco más, teniendo claro los parámetros que buscas de un currículum, vale, los tienes. Y luego guiarte un poco por tu instinto, ¿no? Y tu intuición y luego la prueba de X tiempo. Y si en ese X tiempo tú no ves lo que tienes que ver, fuera. O sea, creo que tienes que ser rápido para despedir y lento para contratar, y lo hacemos al revés. Nosotros también. Entonces te pasa factura. Sí, y muchas veces por lo que tú dices, ¿no? Por lo que ha costado, por la segunda oportunidad, por lo que va, el pensamiento va a salir bien, no actúas, problemas. Bueno, pero eso creo que viene un poco ligado a la inexperiencia del CEO y que le pones demasiado sentimiento y te pones en su lugar, pero si luego vas a ver la situación al revés, él no se pone en tu lugar, ¿sabes? Entonces está bien que quieras cambiar un poco la manera de hacer y que hoy en día, más que estudiar empresariales, tendrías que estudiar psicología y psiquiatría, ¿no? Para ser jefe. Entonces puedes tener diálogo, pero llega un punto que tienes que poner un límite, decir hasta aquí, si esto no va, ¿sabes? Y tú verlo. Y por último, esta pregunta siempre la hago, es ¿qué le dirías a tu yo de 25 años? Pues, si tuvieras la oportunidad, flipas. No te sé contestar. Le diría, bueno, no sé. O sea, tampoco, a ver cómo te lo digo. Creo que hay un error común que es, hostia, si pudiera volver al pasado cambiaría tantas cosas, y eso creo que es un error, porque al final la persona que eres hoy en día es gracias a todo tu pasado, ¿no? Y a las situaciones que has vivido, más agradables, menos agradables, eso te vas moldeando, ¿no? Como persona.
pero hostia, si le pudiera dar algún consejo, que si lo ves claro, tira para adelante, ¿sabes? No te lo pienses, pero nos dejamos llevar muchas veces por el miedo y creo que a ti te habrá pasado y a cualquiera que has dejado pasar el tren alguna vez que has dicho por darle demasiadas vueltas, ¿sabes? Y sí, lo diría Por así, miedo y por poca experiencia. sí, o porque tienes que buscar, pues que yo he tenido que buscar recursos debajo de las piedras, debajo del río, del mar, entonces, bueno, eso, hostia, claro que me ha jodido y he tenido que picar mucha piedra, pero gracias a esa piedra hay que estar, y si realmente quieres algo, hay que estar y seguir y pim, y al final, pues mira, si yo tengo que ir afuera a conocer a diferentes distribuidores y todo, es una inversión que no me va a aportar ahora, pero sí a largo plazo, y a lo mejor me lo tomo como un máster que estoy invirtiendo, ¿sabes? Entonces todo esto te va a dar una experiencia. Que son aprendizajes Pero constantes. consejos, hostia, si tuvieras la oportunidad de una hora, flipas. Tendría una charla muy interesante. Sí, ¿no? Bueno, pero yo creo que pierde la esencia de que al final tú vas aprendiendo sobre la marcha y que has llegado aquí, lo sabes porque lo has probado, porque te ha pasado. Entonces, si le dices algo para intentar evitarlo todo... Algo pues, que le diría, mira, que ahora me viene en mente, que sobre todo hagas lo que hagas, hazlo para ti, no para nadie, ¿no? Y creo que también lo hacemos muchos y todos lo hemos hecho, ¿eh? Querer impresionar a todo el mundo y al final impresionar a ti. Sobre todo, todo nace desde ti, radica en ti, y es sacar una mejor... O sea, creo que hagas lo que hagas, objetivo que quieras, meta que quieras, es para ti, para sacar una nueva versión de ti, una mejor versión de ti mismo, y no para nadie. Y siempre, si te fijas, lo hemos hecho erróneamente, porque tu pensamiento al pensar es se van a cagar todos, van a flipar, y luego te das cuenta que... y al final cuando a nadie buscas le el importa. reconocimiento es cuando te viene, ¿sabes? Total. Vale, pues nada más. Espero que te haya gustado, que te lo hayas pasado bien, que te hayas sentido cómodo, sobre todo explicando un poquito pues todo lo que has montado y todo lo que hay detrás. Agradecerte muchísimo el tiempo que has dedicado y eso, ojalá cuando tengas la otra nave y todo montado pues podamos hacer una segunda parte y entrar mucho más en detalle a nivel de coches y todo lo que tienes. Estoy encantado cuando quieras. Es más, cuando lo tenga todo montado y que ya tengamos nuestra rotación continua de stock y demás, hostia, evidentemente Haremos una segunda parte. Y encantado, y darte las gracias a ti también por darme la oportunidad de ser partícipe de este proyecto, y encantado de hacerlo. Pues nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio.